noches. Continuamos entonces con el libro tercero de la Ética Nicomaquea y esta convicción de que tanto la virtud como el vicio son para Aristóteles algo de carácter voluntario. Dice algo interesante ya al finalizar este capítulo 5, que es más largo. Dice: uno podría decir que todos aspiran a lo que les parece bueno, pero según la índole de cada uno, así le parece el fin. Es decir, de acuerdo a de acuerdo a cómo sea el carácter de cada uno, así será cómo se le aparecen determinados fines, cómo apetece determinadas cosas. Pero, dice, la aspiración al fin no es propia de elección, no es de propia elección, sino que cada uno debería haber nacido con un poder, como es el de la visión, para juzgar rectamente y elegir el bien verdadero. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir Aristóteles acá? Que, de alguna manera, en la medida en que nuestro carácter procura orientarse hacia la virtud, uno capta, tiene como una cierta visión por naturaleza de aquellos fines propios de la moralidad. Es decir, por ejemplo, los fines de las virtudes serían como esos preceptos fundamentales que orientan la praxis humana. Es decir, uno, en la medida en que procura cultivar su carácter, se da cuenta de que tiene que ser moderado, de que tiene que ser valiente, de que tiene que ser justo y de que tiene que buscar en todo ser prudente, es decir, no irse ni hacia el exceso ni hacia el defecto. ¿Ven? Es decir, eso es algo como por naturaleza. Vamos a ver cuando veamos las virtudes intelectuales, una virtud que posibilita el conocimiento de estos primeros principios de la acción. Yo ya les dije que cuando uno capta determinadas nociones, enseguida juzga, ¿sí?, cómo se vinculan esas nociones. Por ejemplo, en la medida en que capto la noción de propio, enseguida capto complementariamente la noción de ajeno e inevitablemente juzgo que no puedo tomar lo ajeno. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco quiero que otro tome lo que es mío, lo que yo reconozco como algo que es fruto de mi derecho. ¿Ven? Y así con el resto de las virtudes. Es decir, la fortaleza es en orden a defender la justicia. Entonces, si yo veo que alguien es violentado en su derecho y puedo hacer algo para que eso no suceda, inevitablemente juzgo de manera directa que no puedo hacer oídos sordos, que no puedo lavarme las manos. Y si lo hago, por comodidad, capto que soy responsable moralmente frente a ello. ¿Ven? Con la moderación pasa lo mismo. En la medida en que yo me topo con los placeres propios de la comida, de la bebida o el placer sexual, me doy cuenta de que tanto el exceso como el defecto destruyen, ¿sí?, al hombre, nos autodestruyen. Una persona que es esclava de la comida no es un ser humano libre, ¿sí? ¿Ven? Entonces, lo que está queriendo decir Aristóteles acá es que hay una visión de estos primeros principios de la moralidad que eh, todos deberíamos tener y que puede oscurecerse, ¿sí?, a causa de una pasión fuerte o de un cierto desorden cultural, pero que en general la persona que procura cultivar moralmente su carácter no tiene problema respecto de qué es lo bueno, qué es lo malo en términos generales. El problema siempre puede llegar a ser cómo hacer lo bueno aquí y ahora.
pero no qué es lo bueno y qué es lo malo en términos generales. Ven, esto distingue radicalmente el pensamiento ético antiguo y medieval del pensamiento moderno. Para el pensamiento moderno, el mayor problema de la ética era justificar qué era lo bueno. Para Aristóteles eso no es ningún problema. Para un medieval no es ningún problema, en términos generales, qué es bueno y qué es malo. Lo difícil es cómo hacerme yo capaz de obrar lo bueno. O por ahí, en una determinada circunstancia muy puntual, lo difícil es decir, bueno, a ver, ¿qué significa ser justo aquí y ahora? ¿Sí? Pero no que tengo que ser justo. ¿Se entiende algún comentario de esto, de lo que veníamos hablando antes, para los que se sumaron? Maxi, ¿te puedo hacer una pregunta? Mm. Es parecida a la que, igual a la que te hice ayer, pero acá la encuentro, que me queda esa duda. En el, no sé, no me acuerdo cómo se llama, cuando hay una aclaración abajo, una nota al pie, 60. Sí, sí. Después de esta larga discusión sobre el proceso de desarrollo del acto humano, uno puede preguntarse si Aristóteles creía en el libre arbitrio. Dice, las opiniones de los comentaristas son muy diversas. Bueno, dice que algunos, sigo, mientras unos le atribuían no solo la creencia en él, o sea, en el libre arbitrio, sino también la prueba metafísica de su existencia, otros afirman que Aristóteles nunca creyó en el libre arbitrio. ¿Cómo se justificaría no creer en el libre arbitrio para Aristóteles, digamos? Entender que Aristóteles no hablaba de un libre arbitrio. Que eso es lo que me pareció escucharle a Luis y me hizo ruido, entonces es lo que No, no me digamos, cerraba. Aristóteles, lo que algunos dicen es que en Aristóteles no hay una idea de voluntad como facultad, ¿sí? Sino que hay como la idea de proairesis, en griego, que es deseo deliberado. Y digamos, para los griegos, es verdad que la libertad es eminentemente por ahí la libertad política, pero mi convicción es que Aristóteles obviamente creía en que uno es libre de forjar su propio temperamento moral, que uno de alguna manera es responsable de ser virtuoso o de ser vicioso, y en ese sentido hay un libre arbitrio, y que hay una fundamentación metafísica para esto, que es la elección. La elección es el acto a partir del cual uno elige algo, no como yendo de cabeza hacia las cosas, sino luego de deliberar su conveniencia. Vamos a ver que la elección prudente es una elección que es fruto de un razonamiento correcto y de un deseo recto, de un razonamiento correcto y de un deseo recto. Bueno, si ahí no está, digamos, lo que nosotros conocemos como libertad o libre albedrío, eh, lo que pasa es que el tema del libre albedrío con la modernidad también se entra en confusión, sobre todo a partir de Hegel, porque Hegel entiende libre albedrío como lo que nosotros le llamamos la arbitrariedad. Es decir, el libre albedrío es hacer lo que uno le venga en gana. No, eso no es libertad. Libertad no es hacer lo que uno le venga en gana. Libertad es, digamos, hacer dentro de las opciones posibles lo mejor. Elegir lo mejor dentro de lo bueno. La libertad no es, en este contexto, la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. La libertad es la capacidad de elegir dentro de lo bueno lo mejor. ¿Por qué? Porque lo malo nunca tiene que elegirse. Si bien puede elegirse, nunca tiene que elegirse. Sino, no es una opción para el hombre moral elegir lo malo. Hay acciones y pasiones que para los que no cabe el término medio, dice Aristóteles, para las que no cabe preguntarse cuándo es oportuno hacerlas. ¿Sí? La libertad es la capacidad de elegir dentro de lo bueno lo mejor,
procurar elegir dar en ese blanco. Eh, lo que pasa es que yo les digo algo, digamos, una cosa es una lectura del texto, ¿sí? Donde uno procura, digamos, captar estos conceptos fundamentales, y otra cosa son las lecturas más eruditas, donde uno empieza a decir, no, pero acá la iota esta en realidad en este manuscrito no aparece, entonces eso significa que, bueno, puede significar que en realidad el autor no está queriendo decir tal cosa. Bueno, eso es propio de aquellos que hacen de la filosofía una cuestión de eruditos, filólogos, y entonces empiezan a pelear si realmente... yo creo que Aristóteles no estaría de acuerdo con algo así, digamos, pero eso es una opinión muy personal. No es que no hay que ser riguroso en el estudio, ¿sí? Pero ven, por ejemplo, cuando veamos metafísica, se habla de si hay realmente si la ontología de Aristóteles termina o no en una teología. Entonces los eruditos se pelean porque dicen que en realidad la teología representa un momento más platónico y luego Aristóteles haría una ontología que no terminaría en un momento teológico, y entonces empieza, bueno, a mi juicio, aquel que lee el texto de Aristóteles y lo lee, digamos, sin, digamos, prejuicios o sin buscarle la pata, digamos, como se dice, el pelo al huevo, todo tiende a manifestar que la ontología de Aristóteles culmina en una teología, digamos. Y lo importante también para aquel que busca la verdad no es si la ontología de Aristóteles culmina o no en una teología, porque no nos peleamos, no deberíamos pelearnos los filósofos para ver quién tiene la interpretación más correcta del segundo Plotino o del cuarto Heidegger o del quinto. Deberíamos pelearnos por encontrar dónde está lo más verdadero, si realmente la ontología termina en una teología o no termina. No digamos, y eso sería bien aristotélico, porque Aristóteles dice, soy amigo de Platón, pero más soy amigo de la verdad. A Aristóteles no le interesaba ser un erudito de Platón, le interesaba buscar la verdad. ¿Ven? Bueno, eso divide las aguas de los que quieren ser filósofos y de los que quieren ser meramente filólogos. No sé si me explico. Mi convicción es que todo muestra que en Aristóteles hay una metafísica, hay una física, hay una antropología, hay una moral y hay una política, y que todas están de la mano, ¿sí? Que la metafísica funda una física, que la física funda una antropología, que la antropología funda la moral funda una política. Y si uno de alguna manera toca una, el resto también se cae. Pero bueno, digamos, cuando uno después empieza a meterse con textos más eruditos, y bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad en Aristóteles? ¿Está la idea de la voluntad tal como la pensaron los medievales? ¿O en realidad, bueno, qué sé yo, digamos, a mí no es que digo que no es importante. Lo importante no es tanto saber si está o no la voluntad en Aristóteles, sino si los seres humanos o no tenemos voluntad. ¿Y qué herramientas nos pueden dar Aristóteles, Platón o el vecino de la esquina para descubrir la verdad en torno a eso? Lo que pasa, digamos, también el gran problema acá es que la mayoría de los filósofos contemporáneos son escépticos respecto de la verdad. Entonces, digamos, ya no creen en la posibilidad de encontrar una verdad respecto del hombre, una verdad respecto de la moral, una verdad respecto de la metafísica, sino, bueno, un poco, cuando yo cursé una materia no importa, no importa quién, ¿sí? Era estudiante y en la facultad, un profesor me dijo algo así como que la verdad, digamos, era algo del pasado, digamos, que uno hacía filosofía porque le gustaba hacer filosofía, lo mismo que
le gustaba a otros jugar a la pelota u otros hacer decoración, que era algo, un juego. Entonces yo decía, pero puta, a mí yo me estoy quemando las pestañas con esto porque quiero, yo no digo que quiero ser más que otro, pero yo confío en la posibilidad de acceder poco a poco, progresivamente, aunque sea ser un poco medio mendigo de la verdad. Y este me dice que se dedica a esto simplemente porque le da placer y le chupa un huevo la verdad. Entonces yo decía, bueno, estamos en veredas muy diferentes. Digamos. Ustedes estén en la vereda que quieran. Yo si les tengo que aconsejar es que tienen que estudiar filosofía para ser sabios. Si no, si ustedes quieren estudiar filosofía simplemente porque les divierte o porque les causa, digamos, una suerte de placer saber si la iota del manuscrito tal, el texto de tal autor, es de este modo o de otro, bueno, está bien. Yo yo les puedo llegar a decir, me parece a mí que es lo más honesto que puedo hacer es decirles lo que yo pienso. Bueno, ya me fui para cualquier lado, ¿no? Pero pueden dar alguna opinión y si me critican no hay ningún problema. No, yo por lo menos te entendí perfecto la idea, Maxi, así que gracias. Bien. Bueno, entonces, para Aristóteles, sí, nosotros de nuestros modos de ser, es decir, de nuestros hábitos, de nuestras virtudes o de nuestros vicios, somos responsables. No obstante, lo que dice Aristóteles es que una vez que uno se ha forjado un determinado carácter, ya virtuoso, ya vicioso, es como muy difícil volver atrás, ¿sí? Es decir, eh, para Aristóteles, ¿sí? Eh, de alguna manera lo que dice es que una vez que nosotros, por ejemplo, si nos hemos hecho viciosos, ya es prácticamente imposible como una vez que el hábito se ha arraigado en el alma, torcer eso, ¿sí? Es un poco realista tirando a pesimista Aristóteles en este sentido, ¿sí? Mi convicción es que, digamos, es verdad que cuanto más uno tiene arraigado determinado hábito en el alma, cada vez es más difícil volver para el otro lado. Cuanto más virtuoso uno es, más libre es. Cuanto más vicioso uno es, más esclavo es. Y cuanto más esclavo es, más difícil es, de alguna manera, eh, volver, ¿sí?, en contra de eso. ¿Ven? McIntyre dice algo interesante en Tras la Virtud. Él dice que para Aristóteles la idea esta de el buen ladrón, del tipo que fue un hijo de puta toda su vida y que de repente, un minuto antes de morir, ¿sí?, se convierte y se va al cielo, digamos, esto es algo que para Aristóteles sería imposible, digamos. Esto solamente con la cosmovisión cristiana puede entrar, ¿sí? Es decir, a McIntyre dice, bueno, para Aristóteles sería imposible pensar esta idea del buen ladrón, del tipo que fue toda la vida un guacho y de repente en el último momento de su vida se gana el cielo, se convierte, cambia radicalmente de dirección en su vida. Bueno, ¿qué opino yo? Mi opinión es que es verdad las dos cosas, que por un lado, cuanto más arraigados están determinados hábitos en el alma, cada vez es más difícil la metanoia, el cambio de rumbo, ¿sí? Pero que no obstante, lo propio del ser humano incluso es esa capacidad de, aún habiendo sido un guacho toda la vida, por ahí, en el último término, ¿sí?, hacer un acto generoso, un acto de arrepentimiento, un acto de conversión. O al revés, uno pudo haber sido por ahí muy bueno toda la vida y si no vigila,
por ahí, al final de su vida, hace algo innoble, algo perverso. ¿Ven? Es decir, pero cada vez es más difícil, a medida en que los hábitos se han arraigado, hacer ese cambio. Es decir, que si uno es bueno, lo más probable es que siga siendo bueno, y si uno es un guacho, lo más probable es que cada vez sea más guacho. Bien. Con esto vamos a terminar el libro tercero y vamos a empezar con el libro sexto, ¿sí? Porque después habla sobre las virtudes en particular, y eso ya lo pueden leer ustedes, ¿verdad? ¿Algún comentario? El libro sexto es aquel donde se tratan las virtudes intelectuales. Fundamentalmente, dentro de las virtudes intelectuales hay dos que son las más importantes. ¿Cuáles son? Hablamos de la prudencia en el ámbito de la praxis y de la sabiduría en el ámbito de la vida contemplativa. ¿Sí? Bueno, en relación con el libro sexto, en el capítulo 1, ¿sí? Se postula de algún modo la falta de claridad del principio que sostiene la necesidad de elegir el término medio y de obrar tal cual lo dictamina la recta razón. Por eso dice de aquí la necesidad de definir más adecuadamente entonces a la prudencia como aquella virtud que tiende efectivamente al medio de la recta razón. Una cosa que no dije, yo voy subiendo todos los videos al campus, pero cualquier cosa, por ejemplo los de ayer están, ponen en YouTube mi nombre y están todos subidos en una carpeta que dice Cursada Ética 2020. Pero yo, por si no lo subo, yo enseguida lo subo a YouTube y después les pongo los links en el campus, ¿sí? No lo subo a mi Drive porque lo tengo lleno. Bien. Entonces, se comienza postulando la falta de claridad de este principio o de esta necesidad de obrar en armonía con el término medio, tal cual la recta razón dice. Cito, se debe elegir el término medio y no el exceso ni el defecto, y que el término medio es tal cual la recta razón dice. Tal afirmación es verdadera pero no es clara. Es como si sobre la cuestión de saber qué remedios debemos aplicar a nuestro cuerpo, alguien nos dijera los que prescribe la medicina y de la manera indicada por el médico. Por eso no solo debe establecerse esta verdad, sino además definir cuál es la recta razón y cuál es su norma. ¿Ven? Si Aristóteles tiene algo interesante, es que él mismo se va poniendo como objeciones a sus propios planteamientos. Esto ya lo hablamos, ¿verdad? Cuando yo les dije, bueno, hay que obrar siguiendo la recta razón. Eso es un principio. La razón recta es la razón que se deja determinar por lo real y no por el capricho de uno. Se deja determinar no porque como a uno le gustaría que fueran las cosas, sino por cómo las cosas son y tienen que ser. ¿Ven? Pero Aristóteles se da cuenta de que este principio es un poco, digamos, difícil de comprender. Entonces, de aquí la necesidad de definir sobre todo la virtud de la prudencia, que es la virtud que posibilita precisamente inclinarnos hacia ese término medio que es el propio de la recta razón. ¿Ven? Luego, en este primer capítulo, también se establece una división del alma racional. O
¿Se acuerdan en el capítulo, perdón, en el libro primero, habíamos hablado de que el alma se dividía en racional e irracional, y dentro de la parte irracional había una parte que era más de carácter vegetativo, que no en nada dependía de la razón, y otra de carácter apetitivo, que podía obedecer a la razón como a un padre. Bueno, ahora en el alma propiamente racional hay también dos partes. Una que tiene que ver con el conocimiento de los entes necesarios y otra que tiene que ver con lo que depende de nuestra deliberación, con los entes contingentes. El objetivo, entonces, es para Aristóteles establecer el mejor modo de ser, es decir, la virtud de cada parte. Y esto se realiza teniendo precisamente en cuenta la función de cada una de estas partes. Ambas partes buscan la verdad, la científica y la calculadora. Ambas partes buscan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es el objeto propio del entendimiento. Una establece verdades de carácter científico y universal y otras verdades de orden práctico, ¿sí? La parte científica se limita, por ejemplo, a considerar los principios constitutivos de los entes naturales, materia, forma, acto, potencia, y a explicar, por ejemplo, los principios propios del cambio en el ente físico, así como también la necesidad de un orden metafísico para explicar el orden físico. La parte calculadora, como ya dijimos al hablar de la deliberación, ¿sí?, se refiere a la dimensión de la praxis y de la poiesis, a la aplicación de los principios del obrar y del hacer a las circunstancias concretas. Pueden consultar para la comprensión de las virtudes intelectuales, vamos a leer algo también, el libro de Ross, ¿sí?, el capítulo dedicado a la ética. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. O están entendiendo todo o no. Bueno, vamos a confiar en que se va entendiendo. Quedan 10 minutos más o menos. Entonces, en el capítulo 2, Maxi, sí, ¿quién habla? Agostina. ¿Cómo estás? Bien. A mí me pasa que quizás, bueno, todavía no termino de entrar en la cabeza de Aristóteles, pero me pasa que me cuesta todavía esto de pensar a la razón como la única fuente, digamos, de conocimiento valedera. Siento que me falta todavía, por ejemplo, lo que sería la intuición o algo, digamos, de naturaleza más con respecto a lo sensible, ¿no? Que siento que también tenemos en nuestro interior y que también proporciona cierta información. No sé si soy clara. No te entendí lo primero. Vos dijiste que te falta algo como no sé qué cosa. No, esto de que quizás La emoción, no dijiste. termino de entrar en en la cabeza de Aristóteles, de esto de que solamente la, digamos, sea, ¿no?, la que nos proporciona. Quizás, bueno, esto cuando empecemos a explorar, digamos, lo que contiene, ¿no?, el alma racional, quizás ahí se me va a ir aclarando un poquito más. Pero es como que siento que él, por ejemplo, la intuición no aparece, digamos, dentro de su pensamiento, por lo menos hasta ahora. Sí, bueno, aparece la intuición de carácter intelectual. Si vos te referís Claro. a la intuición como una cosa así, como una sensación, digamos, algo así como que se experimenta en el Claro. cuerpo y que, digamos, no sé, miré a tal chica o a tal chico y lo vi y sentí algo que me flashó y supe que era el hombre y la mujer de mi vida, algo así. Bueno, Aristóteles, digamos,
Bueno, el conocimiento que es intuitivo, digamos, no necesariamente racional, ¿no? Que tiene que ver con esa certeza que quizás aflora, que uno tiene, como esa voz interior, por decirlo, que a veces, ¿entendés? Que hay una diferencia entre lo que uno razona y a veces lo que uno siente. Entonces, bueno, lo que pasa es que, digamos, una cosa es que uno alcance voy a bajar un poquito el calefactor acá porque me están subiendo los calores. Espera. sí. Una cosa es que, digamos, uno alcance una convicción. Siempre que alcanza un conocimiento y una convicción, hay un juicio que es de carácter intelectual. Una cosa es que uno alcance esa convicción de manera súbita, ¿sí? Y otra cosa es que la alcance luego de reflexionar interiormente mucho. Digamos, uno puede alcanzar determinadas convicciones, ¿sí? De manera súbita, como cuando uno dice, bueno, uno ve, por ejemplo, uno lee un libro, lee 2 páginas y dice, este libro es una cagada. O de repente por ahí nos pasa muy pocas veces en la vida que se topa con un libro, lee una página y dice, bueno, este es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Y uno dice, bueno, eso es como una intuición, porque capta que está escrito de manera excelente, que de algún modo se anticipó al pensamiento de uno, porque está diciendo lo que a uno le gustaría haber dicho, lo que uno le gustaría. ¿Ven? Y por ahí a veces eso lo adquirimos de manera súbita, ¿sí? Pero siempre es un juicio de carácter intelectual. No, cuando hablamos de que la razón es, digamos, la que debe guiar la conducta, no estamos diciendo que uno está todo el tiempo deliberando interiormente y sacando conclusiones y haciendo silogismos interiores. Por ahí hay cosas en las que sí es necesario eso, pero también es verdad que uno ve algo así, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es papá acá? ¿Algunos tienen hijos o yo soy el único? Ninguno. Bueno. Yo, Cristina, tengo hijos. Bueno, por ahí Cristina va a poder entenderme lo que digo. Cuando uno mira a los ojos al hijo de uno, ¿sí? Y con solo mirarlo a los ojos, uno capta intuitivamente una corriente, sobre todo cuando son más chicos, ya cuando se ponen más adolescentes son más amputa, y ya a uno ni siquiera le dan pelota, pero digo, cuando uno por ahí mira a los ojos y uno en un instante capta una corriente de amor y de comunión espiritual entre esas personas, que uno no llega a ese juicio por deliberación, pero sí es intelectual, porque uno llega a comprenderlo. ¿Se entiende algo lo que quiero decir? Sí, a veces no solo mirando, sino a través de las acciones. Bueno, también lo que quiero mostrar es un ejemplo de que a veces uno alcanza una convicción, ¿sí? De manera súbita, ¿sí? Y bueno, por ahí puede equivocarse, ¿sí? Pero uno no llega a veces pero siempre hay conciencia, y siempre que hay conciencia hay un juicio de la razón, ¿sí? También está... Espera, ¿qué es la conciencia sino que la razón realiza un juicio sobre algo? Ahora, a ese juicio yo puedo llegar de manera súbita o puedo llegar como fruto de una larga reflexión, ¿sí? ¿Qué querés decir, Cristina? Y a lo que te referís con manera súbita, tal vez para algunos puede ser algo intuitivo, pero es Bueno, intuitivo porque uno ya conoce a la persona, entonces hay como una mayor posibilidad tiene uno de reconocer ya hasta la mirada o los gestos. Bueno, sí. es mucho más fácil, que uno no necesita reflexionar, Cuando, es como un acto reflejo inmediato.
Bueno, pero hay conciencia, y siempre que hay conciencia hay un juicio. Y creo que que se produce porque hay conciencia. Exacto. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablamos, razón y entendimiento son lo mismo, es la misma facultad. Pero es razón cuando alcanza la verdad luego de un proceso de discurrir interior. Y es entendimiento cuando alcanza la verdad de manera directa. Eso es una intuición, ¿sí? Pero una intuición de carácter intelectual que supone un juicio, ¿sí? Entonces, cuando lo hago de manera directa, lo que pasa es que ¿por qué nosotros definimos al hombre como animal racional y no como animal intelectual? ¿Por qué? Y bueno, porque la mayoría de los conocimientos que nosotros tenemos, los tenemos de manera trabajosa, luego de mucho esfuerzo, y muy pocas cosas así captamos de manera directa, ¿sí? Muy pocas cosas captamos de manera directa, súbita. La mayoría de lo que nosotros conocemos es fruto de un trabajo, de un esfuerzo, pero no se niega que no hay una captación intelectual directa de determinadas realidades. Pero es muy poco. ¿Te respondí en algo, Agos? No sé, no te veo ahora. Acá estoy. Sí, me quedó más claro. Gracias, Maxi. Bien. Es decir, ven, nunca les pasó, por ejemplo, a mí, yo hace un año conocí a una persona, cuando fui, hace un año ya queda 1 minuto y medio, cerramos con esto, después seguimos la semana que viene. Hace un año, cuando fui a España a un congreso, conocí a un hombre de 80 años que era muy sabio, ¿sí? Y yo no necesité 2 horas para darme cuenta de que era muy sabio. Y al instante tuve la oportunidad de hablar con él, y al instante él me estaba contando cosas de su vida que por ahí no se le había contado a nadie, me dijo. Y yo le estaba contando cosas de mi vida que por ahí tampoco, a muy pocas personas. Enseguida se estableció una corriente de comunión espiritual, ¿sí? Que uno no necesitó porque enseguida vio. ¿Ven? A veces nos pasa que vemos, pero cuando vemos es el entendimiento el que ve, es el nous. Claro, Ahí tiene, no es el nous como razón, pero de repente yo le estaba diciendo cosas a esta persona que por ahí nadie sabía y él me estaba contando cosas de su vida que por ahí muy pocos sabían. Y nos bastó media hora de conocernos. Ven, y era, digamos, y